¿Cuántos hemos venido acá a agradar a nuestro Dios? A que Él se pueda, así como en su presencia hay plenitud de gozo, así también para nosotros, así también Él se goza cuando su pueblo se reúne para alabarlo, para bendecirlo, para glorificar su nombre. No hay nada más precioso. Él mora, Él vive, Él habita en la alabanza de su pueblo. No hay tributo más agradable a nuestro Dios que su pueblo se pueda reunir y proclamar su nombre, sus grandezas, sus maravillas. Así que qué bueno poderle haber dado al Señor ese primer lugar, haber dispuesto a nuestros corazones para que Él nos enternezca, nos mande su Santo Espíritu poderoso de lo alto, para con esos corazones tiernos poder escuchar la porción que el Señor tiene preparado para hoy día, para nosotros, para esta parte de su cuerpo. Vamos a ir, por favor, al libro de los Gálatas. En realidad, no vamos a entrar en sí al libro todavía, porque hay una introducción al libro que vamos a estar viendo esta mañana. Es un libro muy, muy importante, marcó época y marca todavía, porque la palabra de Dios es fresca, pero es el libro de mucha trascendencia. Los tiempos cambian, las necesidades también, pero lo que nunca va a cambiar es la necesidad que tiene el hombre de Dios, y también la necesidad que tiene el no hombre de su palabra, de tener esa relación y esa comunión con el Señor, para no caer en ningún engaño, en ninguna sutileza, ya sea de nosotros mismos que se levante en nuestro corazón o externamente, porque sabemos que el enemigo nos manda sus dardos y ataca por todos los flancos, pero solamente a través de todos los tiempos Dios nos ha mostrado que es en esa relación íntima y personal con Él, en la oración y a través de su palabra, que un hijo de Dios podrá vencer y seguir adelante por encima de todo ataque. Vamos a ver, no creo poder leer todavía Gálatas hasta la próxima clase, si el Señor lo permite, pero antes de empezar esta clase, que es tan importante, tener una idea a grosso modo cómo Pablo puede dirigir una carta tan fuerte. Entonces vamos a ver el trasfondo del porqué de todas estas cosas. La fecha de inicio de esta carta, empezando el primer punto, fecha de esta carta es incierta. No se puede dar una fecha exacta. Romanos fue escrita en el año 57 después de Cristo, y lo único que se puede ver es que Gálatas fue escrita antes que Romanos. Entonces se cree, y no mucho antes, pero se cree que si Gálatas se escribió en el 57, se cree que esto puede haber sido en los finales del año 56. Ese es el dato más certero. El destino fue Galacia. Nos ubicamos en Galacia, ¿no? Miren cómo sale de Antioquía de Siria, sale Pablo en su primer viaje misionero. Entonces vamos viendo cómo llega Pablo a Derbe. ¿Ubican Galacia ya? Sí. Ya. Galacia reunía a estos 4 provincias, que son Derbe, Listra, Iconio y Antioquía. Pero esa es Antioquía de Pisidia, ¿no? Pisidia no es Antioquía de todo. Iconio, Listra, Derbe y Antioquía de Pisidia
pertenecen a Galacia. Sí, hay dos Antioquías, una Antioquía de Pisidia y una Antioquía de Siria, de donde estaba Pablo, ¿no? Derbe, Listra, Iconio, 4 provincias pertenecen a Galacia. Esta carta fue destinada a estas 4 iglesias que pertenecen a la iglesia de Galacia. Estamos entendiendo bien, es como si fuera la iglesia de Camacho, que tiene en Miraflores, que tiene en La Molina, que tiene en Monterrico, pero la iglesia en sí era la iglesia de Galacia, ¿no? Que reunía esas provincias que pertenecían, ¿no?, a ese lugar. Galacia estaba situada y vemos, si ustedes ven detalladamente, en el primer viaje misionero fue a Galacia. Fíjense Galacia, qué lugar tan importante ocupaba en el corazón de Pablo. En el segundo viaje pasa por Galacia también, ¿no? Tienen ustedes su planito. En el tercer viaje, casi en todos los mapas está también, ¿no?, que llega a Iconio nada más, pero es Galacia, ¿no? Entonces casi en sus 3 viajes, ya el cuarto lo hizo preso, ¿no? Entonces ya no pudo definir, ya Dios lo llevó por donde tenía que llevarlo, pero él siempre en todos sus viajes pasó por Galacia. Galacia antiguamente se llamaba el reino de los Gales. Bueno, entonces vemos que el destino era a estas 4 iglesias en Asia Menor, en ese entonces. Vemos en Hechos 14:21, ¿no?, como en su primer viaje misionero, cómo Pablo fue gravemente herido en ese viaje, que ya más adelante nosotros vamos a ver, ¿no? Pero en este lugar de Galacia, que era un centro de comercio, donde habían muchos comerciantes, donde había mucho movimiento, entonces habitaban los galos de Galacia, griegos, romanos y judíos. Eran todos los que habitaban en ese lugar, ¿no? Y por consiguiente también Galacia era parte del reino de Roma, ¿no?, del Imperio Romano. Hechos 14:21, vamos a leer, por favor. 14:21 tenemos. Vamos a leer, miren, todo el 14, empezando desde el 13. Inicia su primer viaje misionero con Bernabé, después de Chipre. Pablo y Bernabé, dice capítulo 13:13, Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia. Ya está pisando suelo galo, ¿no?, de Galacia. Y les predica en una forma preciosa. Después pasa a Iconio, en el 14:1, Pablo y Bernabé en Iconio. Todo esto pertenece nuevamente a Galacia. Los judíos hablaron de tal manera que creyó en una gran multitud de judíos, asimismo de griegos, mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron, en fin. Y vemos el versículo 6 del 14:6, habiéndolo sabido, huyeron a Listra, que se le venía, ¿no?, todos los problemas. Los gobernantes y todo el pueblo, dice que se venían a apedrearlos. Y ellos escucharon eso, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Y ahí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra,
estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado, en fin, vemos que hacen milagros y maravillas, y ahí es donde lo adoran, ¿no? Ahí en el versículo 12 dice: y Bernabé llamaba a Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra, y el sacerdote Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, guirnaldas delante de las puertas juntamente con la muchedumbre, quería ofrecer sacrificios. Entonces, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Vemos todas las maravillas, todo, pero en el 21, 20, pero rodeándole los discípulos le levantó dentro de la ciudad. Vemos cómo después, 18, y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos. Entonces vemos cómo él se pasó un buen tiempo, fue perseguido, apedreado, casi muerto, ¿no? En esa ciudad de Galacia. Estaba su vida, había invertido todo, como él decía, ¿no? Si he gastado de lo mío, aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vosotros. Entonces, ese amor que tenía Pablo a esa iglesia de Gálatas, que le había costado, él los había ido a evangelizar, le costaba su vida, su esfuerzo, entonces los amaba mucho. Por eso es que viene esa carta tan fuerte, ¿no? Entonces, el destino era a estas iglesias. Totalmente idólatra, sí. Después vemos el carácter, ¿no?, de la carta. Es una carta impetuosa. El carácter de los Gálatas era un carácter, eran impetuosos, eran valientes, fogosos, pero al mismo tiempo inestables y volubles. Ese era el carácter de ese pueblo. Vemos el tono del libro, Gálatas. Es polémico, es candente. Fue esta carta para poner en movimiento a una iglesia en peligro. Las palabras hirientes de Pablo, ¿no?, son como espada. Se levanta él muy airado en esta carta para defender con celo la fe verdadera. Que Dios nos permita ver al estudiar este libro el corazón de este hombre, que muchos dicen que tenía un carácter terrible, que aquí, que allá, pero era un corazón con mucho celo por la verdad de Dios, ¿no? Entonces, como él siempre decía, sufro dolores de parto, y aquí vemos a él sufrir dolores de parto por este pueblo que se estaba extraviando de la sana doctrina, de la verdad. Es única. En todas las cartas paulinas no encontraremos una carta igual. Y ya vamos a ir a los detalles. Desde el primer versículo es completamente diferente a otra carta. Luego de Gálatas viene Romanos. Romanos casi tiene el mismo sentido, ¿no?, que la carta a Gálatas, pero ya es más tranquila, más pacífica, porque ya en ese tiempo los de Galacia habían reconocido al leer esta carta, y ya después mandó a los romanos un poco más tranquilo con respecto a los problemas que se suscitaron. ¿Cómo ha sido llamada a través de toda esta historia esta carta? Como la carta magna de la libertad cristiana. Así la titularon desde nuestros grandes reformadores, Martín Lutero, John Huss,
muchos de ellos que, ¿no?, murieron por la causa del Señor, la reconocieron como la carta magna de la libertad cristiana y también como una carta fulminante, dice. Martín Lutero dijo, Gálatas es mi Catalina, mi esposa. Decía, porque estoy unido a ella como a mi esposa. La leyó, la volvió a leer, hasta dice que la memorizó casi completa. Godet, también, que es un gran hombre de Dios, dijo que esta carta para Lutero es una de las piedras del arroyo que David buscó para herirle en la frente al gigante papal. Eso fue, dice, porque con esta carta fue que Martín Lutero utilizó todo su reforma para darle en la frente, ¿no?, para terminar con ese tremendo gigante papal en ese entonces, y para liberar al pueblo que verdaderamente buscaba al Señor. Ellos descubrieron, estos grandes reformadores, que la salvación es por gracia mediante la fe en Cristo, que era contraria a la religión universal, ¿no? Se convirtió en la piedra angular de todos estos reformadores. El tema dominante de todos ellos era la libertad del pecado y del yugo religioso. Todo esto es el tono del libro, ¿no? El tono del libro, o sea, ¿cómo es el tono? ¿Cómo es? Hay un libro de consolación, hay libros, pero el tono del libro es polémico, exhortativo al máximo. En este tono de este libro no es como un maestro que explica a sus alumnos detalladamente y enseña lecciones. Acá no, acá es como un padre que echa mano de todo argumento y aprieta todas las teclas con tal de hacer regresar a sus hijos al camino verdadero. Pongámonos en ese caso como padres. Pensamos, y esto, ¿cómo voy a hacer para que mi hijo o el ser querido no se me desvíe? Voy a hacerlo de esta forma, voy a hacerlo de él, ya le dije a las buenas, voy a presionar un poquito. Así es esta carta. Como un padre, ¿no?, que echa mano de todos los argumentos para sujetar a sus hijos que estaban al borde del precipicio. Y por último, esta carta representa el momento más culminante de la lucha. Ahora vamos al tema. El tema central. El tema, es centrado todo casi en el Nuevo Testamento. Aborda dos frentes. Uno, la salvación por obras, centrado en el Nuevo Testamento. Aborda dos frentes, la salvación por obras versus la salvación por la fe y por la gracia. Ese es el primer frente. El segundo frente es que aborda que somos salvos para buenas obras. No es que somos salvos y nos quedamos ahí. La palabra es para ayer, para hoy y para siempre y para el futuro. Entonces no es que nos salvó y ya nos dejó ahí dando vueltas, sino nos salvó, no es por obras, pero es para buenas obras. No somos libres, somos libres, pero no para vivir un libertinaje. ¿No? En una de sus versículos dice, en el capítulo 6, versículo 7, si no me equivoco, chequen, dice, Dios no puede ser burlado. Habla claramente, ¿no? Ocupa estos dos frentes. La salvación, es cierto, es netamente por gracia, es por la fe en el Hijo de Dios, pero
ahí no termina todo. Entonces, ¿cómo nos conducimos con esa libertad? ¿Hacemos de eso un libertinaje? Porque si hacemos eso, Dios nos va a ajustar las cuentas, ¿no? Entonces, ahora, el origen de este tema, ¿no?, es, ¿por qué se origina este tema? ¿Por qué se origina esta carta? Es debido al problema de los judaizantes. Por eso se origina este tema. Se ve el peligro de la infiltración de estos, se puede decir, mutiladores del cuerpo, que querían agregar a la palabra, de acuerdo a su religión, a su trasfondo, un poquito más. Y ahí es donde se levanta Pablo, pero con la espada desenvainada, y vamos a estudiar este libro tan fuerte. Entonces, el origen es los judaizantes. Y vamos un poquito a ver la historia del judaísmo, ¿no?, de la religión judaica. Sabemos que en el principio, tanto judío como cristiano, cuando Jesús estaba, cuando los primeros discípulos, no había mayor diferencia. El cristiano y el judío era considerado una sola cosa, ¿no? ¿Hasta qué? ¿No? ¿Por qué? Porque la predicación del Evangelio se limitaba. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Iréis primeramente a Jerusalén, a Judea, a Samaria, y después hasta los confines de la tierra. Y conforme el Evangelio fue creciendo, entonces los dejaron sin piso a los religiosos judíos. Y cuando llegó ya a Cesarea, ¿se acuerdan ahí donde Pedro tuvo que ver esa visión? Me estoy adelantando, voy a ver. No, ellos nunca, los religiosos judíos nunca se imaginaron que el Evangelio se podía extender, ofreciendo a todos, tanto a judíos como gentiles, en igualdad de condiciones, la salvación. Así de simple, por gracia y por la fe en Jesucristo. Y como vieron que ya esto se extendió, esto les parecía completamente incompatible con lo que ellos habían estudiado en la palabra, con todas las promesas específicas que tenían ellos como pueblo, tan cerrados. Ellos siempre se creyeron una élite. Entonces, ¿y ahora cómo vamos a nosotros a acogerlos así, sin más ni más? ¿Cómo vamos a darle algo que es nuestro, que nos pertenece, todas esas promesas específicas que Dios nos ha dado? Y eso viene de nuestros padres, Abraham, y Jacob, Isaac, Moisés. Y ahora vienen los incircuncisos, esos que eran perros, cerdos para ellos, y vengan a estar en igualdad de condiciones. No les entraba. Entonces ellos, me imagino pues que cranearon, ¿no? Ya, está bien, vamos a llamar a los... Va a ser, es cierto, van a ser salvos, pero nosotros, solamente nosotros, vamos a tener la administración de la palabra, de la enseñanza, de la promesa, de los pactos, y ellos se tienen que sujetar a nosotros. Nosotros vamos a ser los encargados de llevar todo esto. Entonces, ellos nunca dudaron que los gentiles podrían ser salvos y podrían ser bendecidos. ¿Se acuerdan? Porque Pablo mismo se presentó y dijo, a mí Dios me ha dicho, mata y come y todo lo demás. Pero con todo eso a Pablo le costó a Pedro le costó mucho aceptar ese plan de Dios. Imagínense a Pedro. Ya ustedes se podrán imaginar al resto de los judíos aceptar que la salvación era por gracia, y sin más ni más, cualquier gentil podía ser salvo y tener
todas esas promesas que ellos la tenían de generación en generación. Inconcebible para ellos. Entonces, lo que dijeron que sea solo a través de Israel, porque esto nos pertenece y nadie nos puede quitar, ¿no? Así es. Y tenían hasta cierto punto razón, porque si tú lees todo el Antiguo Testamento, de ellos son los pactos, de ellos son las promesas, como leías, de ellos para ellos, pero ellos me imagino que los descomputarizó, porque vino Jesús y de las dos paredes hizo una sola por su sangre preciosa. Pero que eso no es porque vino Jesús, sino ya estaba establecido en el Antiguo Testamento. Y el único nuevamente que tuvo esa gran revelación fue Pablo. Aún Pedro, después de haber visto el lienzo, de haberlo llevado el Señor prácticamente a empujones, anda, a la casa de los gentiles. Va y llega donde Cornelio y dice, ay, el Señor me vio y yo enseguida vine, cuando no fue cierto. Si ustedes leen, ¿cuánto le costó al Señor? Entonces, ya se puede imaginar, si a Pedro le costó eso, ¿cómo sería a los demás? Entonces, no había, y Pablo luchaba por esto, y les decía, no hay mayor requisito. Ellos querían judaizar a todos los gentiles. Así es. Exactamente, pero no les era revelado. Entonces decían, bueno, ya está bien que todo el mundo, que todos los gentiles sean salvos, pero para que reciban al Señor, se circunciden y guarden la ley mosaica. Esa era la idea de nosotros vamos a seguir poniendo nuestras leyes, porque eso Dios lo ha mandado. Entonces ahí es donde ellos incurren en todas las iglesias y especialmente aquí en Gálatas, ¿no? Entonces ahí se arma, pues aquí en Hechos 15, ya que estamos en Hechos, la gran tole que tienen que irse Pablo, tiene que viajar a Jerusalén, y tiene que haber un concilio de todas las columnas de Dios, Jacobo, Pedro, Juan, todos para ver este caso, porque Pablo decía, de ninguna manera, la salvación es por gracia y es por fe, y no necesita que ustedes le añadan más. Y los judíos decían, sí, necesitamos añadirle lo que Dios dice en su palabra y lo que nos ha mandado, porque de nosotros es, y nosotros tenemos que tener la administración. Y Pablo decía no. Entonces ahí es donde se crea este concilio en Hechos 15 en Jerusalén, y donde vemos que no fue muy tranquilo, ¿no? Por último, ellos decían, bueno, ¿sabes qué? Nosotros interpretamos mejor el mensaje que tú, después de todo. Bueno, me estoy adelantando, pero ¿quién es Pablo? Un abortivo. ¿Acaso ha estado con Jesús? ¿Acaso ha estado con nosotros? Vamos a leer Hechos 15. Sí tenemos tiempo. Y aquí es donde se levanta el concilio. ¿No? Con este motivo, Pablo viaja a Jerusalén única y exclusivamente, ¿no? Acuérdense que estaba en Galacia, y de Galacia va directamente al concilio, a Antioquía de Siria, y de Siria va a Jerusalén. Entonces algunos venían de Judea, enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, ¿qué decían? No podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda, ¿cómo? Ya debe haber ardido Troya. Cuando dice no pequeña es porque ahí, olvida.
no pequeña con ellos, se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos. O sea, había un porcentaje muy grande en contra. Prácticamente lo vemos aquí a Pablo y a Bernabé solo, porque después cuando leamos, recién Pedro se acuerda, ay, verdad que yo también fui donde los gentiles. Pero prácticamente todos se le iban contra Pablo y Bernabé, ¿no? Entonces, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé. ¿Sabes qué? Ustedes van a venir acá porque ustedes tienen que enseñar que la salvación no es así de fácil. Tienen que circuncidarse y guardar la ley mosaica, el Shabbat y todas las cosas, ¿no? Y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. ¿Por qué lo hicieron venir? Se ve que ellos también no estaban de acuerdo. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, o sea, eran convertidos, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles, los ancianos, para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, ya Pedro se acuerda por fin. Se levantó y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe en sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Se cumple la palabra que dice, Pedro, a ti te daré las llaves, la gran llave, las grandes llaves de Pedro, que nos lo contaron al revés. Pedro, a ti te daré las llaves del reino. Entonces Pedro utilizó esas llaves, no sé si chiquita, grandota, para abrir la puerta, en Hechos 2, a los judíos. Y en Hechos 10, vemos como él abre la puerta a los gentiles, pero los abrió nomás, porque después se encargaron los demás. Pablo, Bernabé, Timoteo, que era griego, Apolos, hombres poderosos, valientes, cultos, preparados, y que se pusieron verdaderamente la camiseta por el Señor. Pero bueno, yendo al punto que Pedro aquí utilizó la llave que Dios le dio y punto, y dejó las puertas abiertas para que vayan todos los discípulos a predicar tanto a judíos, porque nadie es indispensable. Pedro murió y la palabra de Dios permaneció. Entonces dice 15, y con esto concuerdan las palabras, ¿no? Pedro apoyó eso, por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Qué lindo cuando de por medio está el Espíritu Santo. Por más que Jacobo, que Juan, que Pedro, que todos estuvieran cerrados y que les doliera tremendamente, que les arrancaran todo, que les cambiaran totalmente todo el esquema, pero fíjense qué tiernamente ellos en este momento aceptan que esa era la voluntad de Dios. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré
y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, recordando las palabras del Antiguo Testamento, ¿no? Busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Entonces el Espíritu Santo a estos hombres de Dios les hace recordar la palabra para que con eso quede sellado. Por lo cual decreta Jacobo, Santiago, ¿no?, que era el más en la iglesia de Jerusalén, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de ídolos, porque lógicamente ellos provocaban también, si Pablo les decía que la salvación era por gracia y por fe, entonces ellos ya decían, pues vamos a comer la carne de los ídolos, de lo que sacrifican acá, porque creemos en Dios y estamos libres de todo eso, y a eso los ofendían. Acuérdense que los judíos, y en Galacia, en Roma, en todos, tanto judíos como gentiles, se congregaban en casas, y tampoco era provocar a eso. Por eso en Romanos 14 dice, versículo 1, si no me equivoco, dice, así que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Si eso era ocasión de hacer caer al judío, de molestar o viceversa, tanto el judío como el gentil deberían de guardarse por el hermano, ¿no?, por amor al hermano, sino que les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, ¿no?, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien hacer, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas, a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Imagínense, qué lindo. Eran guiados por el Espíritu. No era que le había parecido bien a Pedro, a Juan, a todos los ancianos. Le había parecido bien el Espíritu Santo, que les recordaba todas las cosas. Y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Nuevamente, entendamos la mentalidad del judío. Son salvos por Cristo, son judíos mesiánicos, pero quieren añadir, ¿no?, lo que a ellos les parece que con eso van a agradar a Dios, ¿no? Ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis nuevamente, sangre, versículo 30, así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron por la consolación. En fin, pero vemos que este problema no se solucionó, es un problema que ya se soluciona. Nuevamente ellos regresan y nuevamente regresan a lo mismo. No nos espantemos de ellos, porque cuántas veces nosotros les prometemos, ay sí Señor, qué horrible, nunca más. Y cuando menos nos damos cuenta, estamos
en lo mismo que habíamos dejado hace mucho tiempo. Entonces, este es el origen de esta carta, ¿no? Ellos, no obstante, después de todo esto, lo hacían culpable a Pablo. Por eso es que él tiene que mandar esta carta de derrumbar todo lo que Dios les había dado a los judíos, ¿no? Esa posición de privilegio que ellos querían tener. Entonces le echaban la culpa y que querían ocupar. Sí, eso vamos a ver, ¿no? Ahora sí. Ahora vamos a ver un punto muy importante, ya este es un extra, que aquí vemos que eso se le manda al gentil, pero al judío, si el judío quiere, porque Dios conoce el corazón y total, ¿no? Lo hacen para el Señor. Si comes, come para el Señor, y si no comes, no comas para el Señor, pero no manda al judío que deje sus ritos. Eso manda al gentil. El judío lo puede hacer, pero el gentil no. Así no se tiene que hacer. El judío lo hace porque es judío, pero un gentil no tiene que hacerse como un judío, si ustedes escudriñan bien esto. El judío puede seguir con eso. Y Dios ve que lo hacen por agradar a Dios. Pero no manda, eso lo manda al gentil, a los gentiles. Actuar. No lo condena por eso, no lo condena porque en medio de eso ellos están buscando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora también se habla de un cristiano que ha recibido a Jesucristo, porque Dios conoce el corazón de su pueblo. A un cristiano mesiánico, si tú ves a un cristiano mesiánico, ellos no quieren dejar su Shabbat, su Pesach, fe. Así es. Así es. Ajá. Exactamente, y Dios no lo va a condenar. Dios no, si se fijan en este dictamen, en esta orden que sacaron en este concilio, no era para los judíos, era para los gentiles. ¿Por qué? Pues bueno, no, pero si ellos no reciben al Señor Jesús, de nada les sirve todo es una religión más. Sería como Pablo. Pablo se liberó completamente de todo eso. Eso sería lo perfecto. Y si no se libera, tampoco Dios lo condena. ¿No? Así es. Así es como nosotros que tenemos nuestro rito de ir y a pasar 25 de diciembre con nuestra familia y de repente comprarle unos cuantos regalitos a nuestros ahijados, en fin. No nos condena el Señor, o sea, no es motivo de condenación, pero porque muchas veces, en mi caso, yo voy a pasar las Navidades con mi mamá, no por mí, sino por tratar de llevar a ellos al Señor y que en mí vean, ¿no?, algo diferente, el amor de Dios. Participo de la reunión hasta cierta hora, ya no como antes. Todos esperan las 12, un abracito y en fin, y ya en amor, y cuanto más pronto me pueda retirar mejor, pues ¿para qué va? Así es, haciéndonos, como dice Pablo, al judío como judío. Así es, claro, así es, y es muy difícil para ellos, porque solamente son conocedores del Antiguo Testamento. El Nuevo casi no lo conocen y se les hace. Así es, es muy difícil sacarle de ese esquema, solamente, como les digo, Pablo y Pedro en cierta manera.
Así es. No. Aquí se está refiriendo al judío mesiánico. Mira, si el judío mesiánico no puede dejar esto, ¿qué le pasa a poder pedir a los otros, no? Sí, Soledad. Por supuesto, todo judío mesiánico lee el Nuevo Testamento, pero lo que pasa es que conocen más del Antiguo, porque eso es de generación en generación. Entonces, por eso es que se les hace difícil. Pero ellos, muchos de ellos que hemos invitado acá, ellos aman a Jesús, se les ha revelado en una forma directa, pero todavía festejan y de alguna manera que son judaizantes, quieren que nosotros festejemos el Shabbat, quieren que nosotros no festejemos las enramadas y yo no sé qué, tantas otras fiestas que no sé, pero eso es para nosotros los gentiles. La salvación sí. Así es. Claro, pero por eso, así es, por eso viene también la, ¿cómo se llama? La advertencia de este pueblo, a este pueblo gentil, que viene de una simiente que, sacrificaban a sus ídolos, comían todo, pero eso sí les advertía, no hagan esto. Bueno, vamos a seguir rápidamente. El siguiente punto. El siguiente punto es el carácter del autor. Entonces vemos que se origina por el problema de los judaizantes, ¿no? Ahora el tercer punto, prácticamente el último, es el carácter de Pablo, ¿no? En esta carta. ¿No? Era imposible poder ir en contra de algo que estaba muy arraigado en una forma pacífica. Por eso es que lo vemos acá a Pablo tan airado, tan definido, ¿no? Es también imposible ver a un Pablo con tanto celo por la verdad de Dios, revolucionando todo esto y que no reciba tremenda oposición, porque no es solamente que fue qué bonito, ya se pusieron de acuerdo, la cosa siguió. Y es atacado, ¿no? Vemos que quienes casi lo matan en Listra, quienes lo apedreaban, quienes lo buscaban a muerte, los mismos judíos. Entonces él estaba preparado, era un hombre inteligente y sabía lo que se le venía, pero no le importaba. Nuevamente esa pasión, ese celo por Dios no lo vemos en ningún otro apóstol. Entonces se levantan inmediatamente todo un tremendo ataque. Y emplean argumentos, porque después vamos a ver por qué Pablo se defiende en esta carta, por qué dice yo que fui acá, que apóstol de Jesucristo, llamado por Dios. ¿Por qué? Porque ellos tenían tantas cizañas, tantos dardos que le metían al pueblo de Galacia y le decían, ¿cómo van a creer en este hombre? Uno de los puntos, el primer punto, ¿no? Sí, el carácter del autor ya les dije, ¿no? Y su apostolado, ¿no? Y su apostolado. Sí, su apostolado. ¿No? Aparentemente con razón los de Galacia se habían ya desviado de la sana doctrina que Pablo les había hablado en el primer viaje, en el segundo viaje, en el tercer viaje, y ya ellos entraron los judaizantes y ya los otros estaban como Eva. ¿Será cierto lo que dice Pablo? Creo que más cierto es lo que me dicen ellos. Y aparentemente la mentira, como siempre les digo, tiene que tener 99% de verdad para que sea una buena mentira, perfecta. Y vamos a ver estos judíos qué argumentos emplearon. Su apostolado.
¿no? Punto A, o primer punto. Pablo es un intruso que predica sus propias doctrinas, ¿no? Él nunca estuvo con Jesús. Y aún más, ¿quién era Pablo? Un enemigo. Acuérdense que eran los judíos cristianos de la misma iglesia. Y aún más, él ha sido un perseguidor, un asesino, un perseguidor de los cristianos, de nuestros hermanos, ¿no? Entonces, ¿y de dónde ha sacado la autoridad que él tiene? ¿Que se le apareció una luz? ¿Quién va a creer eso? Imagínense, y aparentemente, fíjense, cómo el enemigo es astuto. ¿No? ¿Vamos a creerle su versión? Olvídense, él es un mentiroso, es un alucinado, un farsante. Primer punto. Y después vamos a entender por qué él se defiende de una forma tan tajante y tan fuerte. Segundo, recuerda a Abraham que se le dijo que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Cómo ahora Pablo dice lo contrario? Y que pueden prescindir de Israel para ser salvos. Si Dios por eso es que Pablo en Gálatas habla, ¿no? Y hace una alegoría. Como si Dios le dijo, en tu simiente serán benditas todas las familias. Es cierto que Abraham no fue judío, pero su simiente sí. Es el hijo. Entonces, imagínense, todas estas cosas a los pobres Gálatas los hicieron, pero leña. Sí, pues es cierto, tenemos que judaizarnos ahora. Ya, pues, entonces vamos a circuncidarnos y vamos a cumplir toda la ley para poder ser salvos. No, Abraham no fue judío, pues hablaba, era de Mesopotamia, de Ur, de los caldeos. Que la gracia y la bendición de Dios empezó mucho antes de los judíos, de la ley, mucho antes que el pueblo de Dios se levantara. Todavía no existía el pueblo judío. Así es. Para ver desde ahí la gracia y el poder, ahí nomás podemos ver lo que decía Pablo, en Abraham, o sea, nuestro padre es Abraham, padre de los gentiles y padre de los judíos. No, ya de su descendencia, de Abraham, en su descendencia. Sí. Bueno. Recuerda Abraham, ¿no? Vemos que que dijo, en ti serán benditas. ¿Cómo ahora Pablo dice lo contrario y quiere sacarnos a nosotros? ¿Para quiénes son los pactos, las promesas? ¿No son para Israel? Entonces, ¿por qué quieren sacarnos de aquí? Entonces todos, sí, efectivamente, no eran muy doctos. Otro punto. ¿Qué dicen las profecías? Que queda un futuro de bendición para el pueblo de Israel. ¿Qué dice las promesas? Que Israel dominará todo. Entonces, si los gentiles se salvan por solamente la fe, sin nada más, no está bien, porque tienen que depender de nosotros, porque todos los pactos, todas las promesas, Dios ha prometido que Israel va a dominar el mundo. Esto está mal, o sea, sacando los textos fuera de contexto. Y el último punto, que estos tenían, estos argumentos en contra del ministerio de Pablo, recuerda que Jesús no salió de los alrededores y solo ministraba Jesús a los judíos. Si tenemos en cuenta esto, estaremos bien preparados, ¿no? Entonces Jesús no salió.
Los gentiles fueron, o sea, todo esto tenía que ser distorsionado para tener un argumento. Entonces, ¿por qué ahora hay que ir y hay que traer y hay que salir? Que vengan ellos acá, a Israel, para nosotros tener el dominio. O sea, que de todo el mundo vengan y nos busquen, porque nosotros tenemos que tener la administración. Todo se distorsiona, ¿no ves? En las religiones, Pedro tiene las llaves y nadie más. ¿No dicen? Los judíos también religiosos, ellos querían apropiarse. Eso está a través de todos los siglos. Por eso la carta de Gálatas no es solamente para eso. Lutero la usó para ir en contra de toda religión que quiera echar mano del cristianismo, de la libertad que Dios nos ha dado a los cristianos. Entonces, esto nos sirve para entender, ¿no?, todo lo que puede venir más adelante y enseñar a otros, ¿no? Imaginémonos cuál hubiera sido el resultado si Pablo hubiera fracasado en esta defensa. Si Pablo no se hubiera puesto los pantalones y los guantes, hoy en día el cristianismo sería una secta del judaísmo, una rama del judaísmo. Entonces, gracias a Dios por la vida de Pablo. No hubiéramos dependido de todas sus leyes y de ellos, definitivamente, porque eso es lo que ellos querían. Vamos a terminar. No, Dios levantó a un Pablo, y no solamente a él, porque vemos que fueron muchos los seguidores después, que Pablo fue un ejemplo, un molde, un patrón a seguir. Y siempre que uno haya una vida que quiera seguir a Dios, Dios nos va a poner a un Pablo, Dios nos va a poner un patrón para nosotros tener valentía y seguir y pelear por la verdad. Y este hombre de Dios, poderoso, ¿cómo siguió? Y llevó en alto, y Dios lo respaldó. Fíjese, toda la oposición, toda esta gente murió, todas estas generaciones se acabaron. Pero Dios usó todas estas cosas para que la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, sea de bendición para nosotros. Aún lo malo lo torna para bendición de su pueblo. Y qué precioso, hermanos, ver que se levantaron grandes hombres, poderosos en palabras, en hechos. Y lamentablemente los religiosos se fueron retrayendo, y los gentiles eran más y más y más, hasta llegar a nosotros, a Perú, imagínense. Y entendiendo que no hay raza, no hay linaje, no hay pueblo, no hay nación, no hay nada. Somos uno, una de las versiones de Gálatas, somos uno en Cristo Jesús. Esa es la defensa de Pablo, ¿no? Entonces, nuevamente, la verdadera iglesia cristiana, el verdadero cristiano no puede identificarse y tiene que rechazar rotundamente cualquier lazo, cualquier religión, cualquier cosa que quiera levantarse. La palabra de Dios se extendía, el Evangelio se extendía por encima de todos esos obstáculos, y los obstáculos que nosotros tenemos, de los religiosos. Ya no serán judaizantes, pero son otros, no será el judaísmo, pero ya es otro ismo. Que por qué, que esto, de dónde vienen, a ver tú por qué puedes enseñar, quién te ha dado, y quiénes son ellos, a dónde pertenecen. Todo está centrado en una forma religiosa. Y solo el Espíritu Santo, como dice la palabra, donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Y solo el Espíritu Santo puede darle aún ahora. Por eso orar por el pueblo de Israel, orar por todos esos judíos mesiánicos, no condenarlos, entenderlos, pero orar para que el Espíritu Santo sea derramado y ellos puedan salir de todo yugo, de toda tradición. Por el momento eso es todo. Ya entraremos
al primer capítulo del libro de Cartas y les advierto que estoy fascinada, no fascinada como Pablo decía, los hechizados que lo habían venido los judaizantes, pero estoy fascinada en estudiar cómo Dios levantó a este hombre tan poderoso y me da celos, hermano. Verdad que sí. Pablo ha salido con su gusto, nos ha provocado a celos. Sí. Entonces sabemos que Dios es el mismo que actuó en Pablo y que puede actuar en nosotros. Y que lo que nosotros tengamos que sufrir no sea en una forma egoísta por nosotros. Pablo nunca sufrió. Tenía sus dolores de partos, sufría, que prefiero ser anatema, pero ¿por quién? Por el nombre de Dios, por el amor a Dios, porque su nombre sea exaltado. Si nosotros sufrimos y si Dios nos manda una prueba, es para nuestro bien, pero sufrimos en una forma egoísta, pero que aprendamos a sufrir como sufrió Pablo, por la verdad del Evangelio. ¿No? Que Dios nos ayude. Vamos a ponernos de pie, vamos a cerrar la reunión. Dale gracias al Señor por su preciosa palabra. Verdaderamente todo ha pasado, todo se ha acabado, pero su palabra vive y permanece de generación en generación. Y es fresca y es nueva y es esa espada cortante que la podemos seguir usando. Señor, te damos gracias por esta mañana, Señor, por tu palabra, Señor, por la forma como tú levantaste a estos grandes hombres de Dios para ejemplo, Señor nuestro. Señor, como él decía, Señor, que con esa misma consolación que tú lo consolaste, él consolaba, Señor, a tu pueblo. Señor, que todo lo que pasemos, Señor, como pueblo tuyo, como hijos tuyos, Señor, también nos deja sentado eso, que todo lo que pasó Pablo, Señor, era para que tu gloria, que tu nombre y tu poder sea visto, Señor, porque somos más que vencedores en ti, Señor. Que por encima de toda circunstancia tú nos darás la victoria, Señor. Y que todas tus promesas hechas, Señor, desde Abraham, desde Adán, Señor, son reales también en nosotros, Señor. Y que, Señor, seremos valientes y esforzados en cumplir, Señor, el propósito por el cual tú nos has traído a este mundo, Señor. Gracias, Señor, bendícenos con tu presencia, cautiva nuestro corazón y atráenos cada vez más a ti, Señor. Que aprendamos a amarte un poquito más cada día, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que solo así no será ningún sacrificio, sino será un placer, como decía Pablo. Con el mayor placer, con el mayor gusto nos gastaremos por ti, Señor. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, hay gozo, hay plenitud de gozo. También como decía tu siervo, Señor. Él decía que ha aprendido a contentarse, Señor, en cualquier situación que tú nos pongas, porque estando contigo, Señor, tenemos la vida y tenemos la bendición tuya. Gracias, Señor, bendícenos con tu presencia, bendice nuestros hogares, Señor, y el resto de esta semana que queda. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, por todas las personas enfermas. Esta oración no sea solamente acá, Señor, sino que sea, Señor, en nuestras casas, en nuestro devocional, sabiendo, Señor, que hay necesidad de oración, porque así como estos Gálatas, Señor, pesaban tanto en el corazón de Pablo, porque se estaban extraviando, que nosotros también tengamos carga por nuestros hermanos, Señor, que se están desviando, Padre, que el enemigo se los está llevando con engaños y sutilezas, Señor. Pon carga en nuestros corazones, que tengamos tu mismo sentir, Señor. Ayúdanos, Padre, a orar unos por otros, a ponernos en la brecha, Señor. Ayuda a tu pueblo, Señor, a perseverar firmes en la fe que tú nos has dado de una vez y para siempre, Señor. Gracias, Señor. Bendice todas las necesidades que tenemos, Señor, materiales, espirituales, físicas, mentales, de toda índole, Señor. Bendícenos, Señor. De ti viene toda bendición. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Amén.